día de hoy vamos a ver el tema de la cosmovisión andina y el buen vivir aplicado a la vida comunitaria y también a la vida urbana, y sobre todo poder enseñar qué es el Ayin Kausai o buen vivir y qué es la cosmovisión andina, que es un tema muy importante. Entonces, vamos a empezar primero estableciendo los conceptos básicos de la sabiduría del buen vivir. Para nosotros, primero siempre debemos entender las palabras quechuas, porque la pureza de la cosmovisión de nuestros antepasados está en el concepto, la concepción del mundo agrupada a través de las palabras del quechua. Recordemos que el quechua es una lengua con más de 5.000 años de antigüedad, que hablaron diferentes culturas andinas a lo largo del territorio de Perú, Ecuador, Argentina, Chile, Bolivia, incluso hasta Colombia. Y en ella tenemos aquí una palabra que dice sumaj causai, o que también puede entenderse como ayin causai. Entonces, sumaj significa bello, ¿no? Bello, espléndido. Bello no en el sentido estético, sino más bien en el sentido espiritual, es decir, la belleza del universo, la belleza de la vida, la belleza de la existencia. Y causai, que significa vivir. Pero en la cosmovisión andina la palabra vivir es más profunda que en el castellano, porque vivir se entiende en la cosmovisión andina a todo lo existente, y eso incluye al universo, a las piedras, incluye a las montañas, a los ríos, todos los seres vivos. Entonces el summa causa viene a ser la vida espléndida o la vida bella aplicada a todo lo existente, al universo, ¿no? Entonces, en este quinto taller que estamos llevando, ya iniciando el 2018, queremos aprender lo que es el Ayin Kausai y a través de él aprender lo que es la cosmovisión andina, que es la filosofía ancestral del vivir en armonía. Y para esto siempre es importante entender lo que nosotros decimos cuando decimos estar siendo con el cosmos. Porque siempre en quechua ustedes se van a dar cuenta que las palabras, el verbo siempre está en presente. En vez de decir ser, se dice estar siendo. En vez de decir correr, se dice estoy corriendo, ¿no? En vez de decir comer, se dice estoy comiendo. Siempre el hombre andino, la mujer andina, siempre se sitúa en un espacio que nosotros llamamos el caipacha, que es el aquí y el ahora. Y esto tiene profundas implicancias en la forma de ver la vida, porque es una visión que no está basada ni en el pasado ni en el futuro, que en la cosmovisión andina en realidad no existen, sino más bien en el presente que llamamos caipacha, porque el pasado en quechua significa ñaupac pacha y el futuro también le dice ñaupac pacha. Ñaupac significa antiguo, pero también significa adelante, es decir, lo que está delante de, mientras que caipacha significa aquí y ahora. U otra palabra también es kunampacha. El kunampacha es el estado consciente en el que nos encontramos, es decir, el único estado en el que tú puedes estar seguro de que existes es el aquí y el ahora. Tú no puedes estar seguro de que exististe ayer o de que existirás mañana. Lo que nosotros llamamos pasado es más bien un recuerdo, es decir, tú en este momento no puedes vivir el pasado. Lo que estás haciendo es recordar el pasado. Y tampoco puedes vivir el futuro. Lo que tienes son expectativas de lo que podrías vivir en el futuro. Entonces, cuando piensas en el futuro, cuando piensas en el pasado,
o estás recordando, ¿verdad? O estás teniendo una expectativa, expectando acerca del futuro, pero no lo vives en sí. El único momento del que eres plenamente consciente es el aquí y ahora, lo que nosotros llamamos Kunampacha. Solamente de este momento eres plenamente consciente de que existes, no del ayer ni del futuro. Por eso que si nosotros realmente queremos conectarnos con la Pachamama o Madre Tierra y entender la cosmovisión andina, tenemos que desconectarnos tanto del pasado como del futuro, porque además el pasado nos arrastra a una serie de cadenas, nos arrastra a una serie de cadenas con respecto al pasado, a ciertos apegos sobre lo que sucede en el pasado. Y a la vez la expectativa sobre un futuro nos genera estrés. ¿Por qué? Porque está ligado al deseo, está ligado a la expectativa de lo que tenemos. Y es esa nostalgia por el pasado y ese estrés por esas expectativas sobre el futuro los que nos generan la infelicidad. Mientras que cuando aprendemos a enfocarnos en el presente, en el Kunampacha, entonces nos damos cuenta de lo que verdaderamente existe, de lo que verdaderamente es, y nos desconectamos de las cosas que no son, y nos desapegamos de esas cosas. Entonces es así cuando nos empezamos a conectar con la Madre Tierra y a partir de allí iniciamos un nuevo camino, que es el camino a reencontrarnos, a volver a ser humanos. Entonces, en resumen, el Allen causa y trata sobre cómo aprender a volver a vivir. Muy bien. Hay dos conceptos que son similares pero no iguales. ¿Qué es lo que entendemos por summa causa o summa camaña en Aymara y lo que es buen vivir dentro de la filosofía occidental? Y primero tendríamos que entender por qué el ser humano debería aprender, sobre todo en el mundo moderno, por qué deberíamos aprender el summa causa y el summa camaña, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza, cuál es la necesidad de tener que aprender esta filosofía tan antigua de nuestros antepasados? Primero que lo importante es aprenderlo porque el ser humano, al estar en un ritmo acelerado y consumista, en una vida apegada, sojuzgada hacia el trabajo, hacia la vida acelerada, por llamarlo de una manera, se va olvidando de sí mismo, porque en cierta manera esta sociedad moderna está diseñada para que los seres humanos sean activos a la economía, al capital, a la producción de capital, y vamos dejando muchos aspectos por el camino, ¿no? La sociedad consumista tiene su propia filosofía inherente, aunque no sea, digamos, explícita. Por ejemplo, uno de los principios de la filosofía consumista, como yo la llamo, es el hedonismo. Es la satisfacción instantánea de placeres. Es también la instantaneidad de las cosas. Las personas quieren las cosas para hoy y no se dan cuenta que las cosas requieren un tiempo para poder germinar como una planta que crece, como un árbol, como un animalito, como los climas. Entonces el ser humano vive de manera acelerada y se va olvidando primero de la comunidad. Las comunidades han desaparecido. En la sociedad moderna, en las grandes ciudades, ya no existen comunidades. Lo que existe más bien es una selva de todos contra todos, ¿no? Y esa selva, esa extrema competitividad se ve incluso en el trabajo.
Las personas que están en la oficina están siempre, cuando uno accede a un nuevo trabajo, está siempre cuidándose las espaldas, ¿verdad? De lo que dice el compañero, de lo que dice el jefe, está estresado por lo que piensa el jefe, lo que piensan los clientes siempre quieren más y el empleador siempre quiere dar menos. Y a veces ese ambiente se traslada a la familia y la familia en vez de ser familia más bien se convierte en un cúmulo de problemas porque el esposo solamente piensa en sí mismo, la esposa solamente piensa en sí mismo, en sus requerimientos y dejamos de pensar en el otro porque estamos enfocados en un yoísmo y esa es otra de las características de la filosofía consumista occidental. Es individualista, es yoísta, es primero yo, segundo yo, tercero yo. El problema es que este constante yo está degenerando en infelicidad, porque la principal problema que hoy tiene el mundo es el estrés. Cualquier terapeuta, cualquier psicólogo, cualquier médico les va a dar esa respuesta, que el estrés es la causa que más tratamientos requiere en Europa. Luego sigue la soledad y la depresión. En tercer lugar están todos los tipos de cáncer que existen. Y muchas de estas enfermedades tienen que ver con nuestra forma de vivir. Entonces, nuestros antepasados tenían otra forma, otra concepción de ver la vida. La vida no estaba atada simplemente a generar un sustento económico, no estaba generada únicamente a producir, digamos, dinero de alguna manera, sino sobre todo estaba basada en ser felices. Y eso es algo que nos hemos olvidado porque buscamos la felicidad en los lugares en los que en realidad no los vamos a encontrar. Creemos que una casa nos va a hacer felices, que un auto nos va a hacer felices, qué sé yo, que una computadora, que una motocicleta, incluso un viaje. Pero lo que ocurre con la mayoría de personas es que cuando obtienen eso, se sienten un vacío porque es una satisfacción durante un tiempo. Pero después de eso, ese objeto que compraron deja de tener valor y vuelven a tener la misma necesidad. Y además, por haber roto las relaciones con todo el mundo al momento de seguir esta loca carrera competitiva, pues se dan cuenta que existe una soledad que es más amplia en los pueblos europeos. Al menos en Latinoamérica tenemos todavía ciertas características diferentes a las de Europa, ¿no? En Europa el excesivo individualismo hace que más del 40% de los europeos vivan solos o máximo con una persona, mientras que en Latinoamérica hay la costumbre de vivir en familias amplias, pero a la vez el excesivo yoísmo e individualismo hace que esa casa esté llena de gente, pero no por eso sea una comunidad ni una familia. Entonces, la cosmovisión andina está muy relacionada a la familia, a la naturaleza, a la madre tierra, porque para nosotros familia es uno solo. Familia para nosotros son los árboles, familia son las aves, las hormigas, los peces del mar, de los ríos, las montañas, la naturaleza. Familia para nosotros es todo. Y cuando hablamos nosotros del yo, que en quechua sería ñuka, ñukakanmi, ¿verdad? Ñuhaka, que significa yo soy. Pero el concepto de yo en la cosmovisión andina es diferente a la occidental. En la occidental soy yo como individuo. En cambio, en la cosmovisión andina, cuando digo yo, me refiero a todo, porque todo es yo. Yo soy la montaña, yo soy el río, yo soy las hojas de coca, yo soy los árboles. Ellos son yo y yo soy ellos. Y es por eso que dicen ñukaka kankanmi, kantak ñukakanki, ¿verdad? Que significa yo soy tú y tú eres yo. Y que en maya quiché es Jalaken Inlakesh. Lo primero que buscamos con la cosmovisión andina es
humanizar, naturalizar al ser humano. En la cosmovisión occidental se ha buscado humanizar a la naturaleza, es decir, convertir la naturaleza, el mundo, en un espacio para el ser humano. Pero hoy en día con la destrucción, la terrible destrucción y contaminación ambiental del mundo, nos damos cuenta que ese no es el camino. La destrucción de las selvas, la destrucción de los bosques, la destrucción de la naturaleza, está afectando al ser humano. Está afectando a poblaciones enteras, a millones de personas, y en el futuro va a empeorar cuando los recursos hídricos se acaben, cuando los minerales se acaben, cuando el petróleo se acabe. La sociedad se va a ver, sobre todo el hambre. Cada vez hay menos alimentos en el mundo porque las tierras se degradan y cada vez hay más población. Una de las soluciones para esto es volver a naturalizar al ser humano, es decir, volver a entender que el ser humano no es más que la naturaleza. El ser humano no es más que ningún ser vivo sobre la tierra, ni siquiera sobre una hormiga, porque cada una tiene un espacio y tiene un lugar y tiene una razón de ser. Existe un motivo, existe una causa por la cual una pequeña hormiga está en el campo recogiendo retazos de hojas y retazos de raíces. Existe una razón por la cual las aves vuelan sobre los cielos, existe una razón por la cual los salmones navegan miles de kilómetros río adentro hasta llegar al lugar donde nacieron y desovar. Existe una razón por la cual el ser humano existe. Y dentro de la cosmovisión andina sí existe cierto antropoformismo, pero está relacionado al intento del ser humano de adentrarse en la naturaleza y comprenderse como hijo de la madre naturaleza, que en quechua decimos Pachamama. Y de esta manera es como concebimos el Ayllu, que es una comunidad cósmica y natural, que incluye a los seres humanos, las montañas, ríos, bosques y todos como habitantes de la Pachamama. Y para esto quizás lo principal es aprender la diferencia entre el ser y el estar siendo. Hay una diferencia entre el ser y el estar siendo. El ser occidental casi siempre por los filósofos occidentales se entendía como algo eterno, ¿verdad? Era el ser que estaba incluso por encima de la materia y por encima de las ideas. Mientras que en la cosmovisión andina decimos que estamos siendo, porque solamente podemos ser conscientes del aquí y el ahora, el Kunampacha. No podemos decir que somos, no puedo decir que soy o que el ser existe en el pasado o que el ser existe en el futuro. Recuerde lo que decía, los recuerdos y la expectativa, ¿verdad? Pero sí puedo decir que estoy siendo ahora mismo, porque es en este preciso momento donde yo soy, donde yo estoy siendo. Y además, eso nos vuelve a enfocar nuevamente en el presente, el estar siendo en el presente. Y al ser también tenemos que olvidarnos del yo individual y empezar a sentirnos como Madre Tierra, como Pachamama. Cuando dejamos de pensar en ese yo, en ese yoísmo, y empezamos a cerrar los ojos, me gustaría que algunos de los muchos hermanitos y hermanitas que nos están escuchando de diferentes países aquí, puedan algunos los que quieran cerrar los ojos y por un momento olvidarse del yo, olvidarse de su nombre. Cuando yo les pregunto quién eres, y en muchas charlas en diferentes países, les pregunto a las personas, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Muchos me dicen, yo soy Carlos, ¿no? Me dicen, yo soy José, yo soy Fernando. Y yo le digo,
Yo no te he preguntado por tu nombre. Tu nombre es Carlos, tu nombre es José, tu nombre es Fernando, es el nombre que te pusieron tus padres, pero yo estoy preguntando quién eres tú. Y otros me dicen, bueno, yo soy tal y me gusta hacer esto y me gusta hacer el otro y me gusta hacer el otro. Y yo le he dicho, no estoy preguntando qué es lo que haces, estoy preguntando quién eres. Y me dicen, bueno, yo soy abogado, yo soy ingeniero, yo me dedico a tal cosa. Y yo les digo, no estoy preguntando tu profesión, estoy preguntando quién eres. Y dicen, bueno, yo soy peruano, yo soy argentino, yo soy boliviano. Y yo les digo, no estoy preguntando ni tu nacionalidad, o tu raza, o tu etnia, o tu condición económica. Estoy preguntando quién eres tú. Y les diré que la mayoría no saben responder esta pregunta. Y es porque quizás muchos nunca se han hecho esa pregunta. ¿Quiénes somos realmente? Cuando cerramos los ojos y nos olvidamos de nosotros, y quisiera que por favor cierren los ojos y visualicen delante de ustedes a la naturaleza, a la montaña, a los valles, los nevados y los ríos, y el viento corriendo alrededor, y el palpitar de la tierra que se expresa a través de la fuerza de la tierra, del olor húmedo de la tierra, del viento que surja y que surge y que lleva los cabellos y que golpea el rostro. Allí nos damos cuenta que cuando nos olvidamos de nosotros, del yo individual, entonces empezamos a sentir al verdadero yo, que está más allá de toda explicación, que está más allá de todo raciocinio temporal, porque incluso si alguien me diese una respuesta racional o humanista, yo también le diría que no le estoy preguntando por un concepto ideológico o filosófico, sino que estoy preguntando quién eres. Es muy difícil responder esa pregunta, pero es más fácil responder qué no eres o qué no soy. Yo no soy el nombre que me han dado. Yo no soy el color de la piel. Yo no soy el origen o condición étnica o económica en la que nací. Yo no soy la nacionalidad que obtuve. Yo estoy más allá de todas esas cosas. Tú estás más allá de todas esas cosas. Cuando aprendes a desconectarte de esas cosas que no eres, pero que te cargan de problemas, que te cargan de preocupaciones, que te cargan de frustraciones, entonces aprendes a ser libre, porque aprendes a desconectarte de lo superfluo, de lo que no es. Y cuando aprendes a entender lo que eres, o mejor dicho en quechua, el estar siendo lo que estás siendo, entonces es donde empieza a aflorar una verdadera felicidad, una verdadera armonía, un equilibrio. Esto fue expresado por nuestros ancestros a través de complicadas formulaciones matemáticas y astronómicas, simbólicas, ¿no? Porque el cóndor, el jaguar, la serpiente y muchos de estos animales totémicos son símbolos que explican esta cosmovisión andina, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos los espacios, espacio-tiempo, como le dicen, ¿no? Acá tenemos lo que le llamamos los cuatro estados de conciencia: Acapacha, Alajpacha, Manjapacha, Cauquipacha. Cauquipacha, que en quechua sería Jaguapacha, significa el espacio-tiempo desconocido, o mejor dicho, el no espacio-tiempo. Mientras que Mancapacha o en quechua Ucupacha significa el espacio-tiempo de dentro. ¿Qué significa de dentro? Significa el espacio-tiempo subconsciente o la conciencia subconsciente. Mientras que el espacio de este mundo, Acapacha, que en quechua significa Caipacha, significa el espacio-tiempo del aquí y el ahora.
Y el Hanajpacha, o en Aymara, Alajpacha, significa el espacio-tiempo superior. Es decir, nosotros empezamos aquí, en el Caipacha, pero conforme vamos entendiendo qué somos y qué no somos, vamos adquiriendo otros estados de conciencia, lo que llamamos Hanajpacha. En el Hanajpacha todo está libre de esos apegos que yo le mencionaba en el principio. Y luego llegamos al Cauquipacha. Cuando nos hemos desconectado de todo lo que no somos, llegamos a la indeterminación, porque sinceramente es imposible decir qué es lo que somos desde un modo de vista absoluto, porque sería adentrarnos en el propio concepto de Dios o en el propio concepto de lo absoluto. Entonces eso es lo que llamamos el no tiempo, el no pensamiento, el no mundo. Es lo que está más allá de la conciencia, es la no conciencia. Y en cierta forma podríamos decir que de la no conciencia nace la conciencia. Y la conciencia nace del subconsciente y luego llega al mundo consciente. Es decir, el mundo subconsciente es donde están determinadas muchos de nuestros comportamientos y actitudes. Probablemente el 80% de nuestro comportamiento es subconsciente o inconsciente, si quieren llamarlo así. Mientras que las cosas de las que somos conscientes son muy pocas. Sobre todo mientras más automática sea la persona, más actuará en modo subconsciente. Mientras que la supraconsciencia es ser consciente incluso de aquellas cosas que usualmente son subconscientes. Entonces, este es un complicado mapa del espacio-tiempo que hicieron nuestros ancestros. Por último, tenemos también el Jacaña y Camaña, que significa la vida en comunidad. Cuando aprendemos a desconectarnos y del yo individual, empezamos a conectarnos también con la Madre Tierra, con la comunidad y con todo lo que nos rodea. Y es lo que podemos llamar el Sumak Ayu. Sumak Ayu significa Ayu feliz o Ayu hermoso o Ayu espléndido, es decir, comunidad feliz. Kusi Ayu también sería comunidad feliz. Y el objetivo de tener una comunidad armónica con nuestra familia, con las personas que nos rodea, empieza construyendo relaciones sanas entre las personas. Porque el vínculo es algo muy importante en la cosmovisión andina cuando decimos tincui, encontrar, vincular. Y el objetivo de esto es llegar al Guña Causaipac, que significa para vivir eternamente, en el sentido de que la vida es una sola y es eterna. Continuamente está retornando y haciéndose una y otra vez de manera infinita, ¿no? Claro que todo tiene un principio y un final, pero es lo que nosotros entendemos como la continuidad de la vida, que es muy importante. Y el Ajinya Kausaikuya, que significa aprender a vivir en armonía, aprender a vivir conectado con la naturaleza, aprender a vivir felices, aprender a vivir tranquilos, sin las preocupaciones que nos dan esta vorágine del mundo consumista. Y luego tenemos en la cosmovisión andina y en el Ayin Kausai los valores del saber bien y del pensar bien, Ayin Yachay, Ayin Rurai, que los vamos a explicar como los principios que están relacionados con el querer bien, en este caso Ayin Munay, el saber bien, Ayin Yachay. En el caso del Ayin Munay es la psicología andina del amor, que para eso dentro de un curso lo vamos a explicar con más detalle, porque el concepto o la concepción de amor en la cosmovisión andina es muy distinta a la occidental. En la occidental es un amor muy individual, muy relacionada al sujeto-objeto, mientras que en la filosofía andina más bien es un amor cósmico, un amor universal.
Luego tenemos el conocimiento andino o el saber bien y el Ayin Yankai o la laboriosidad, que es fundamental para tener una vida fructífera y una vida abundante. Recordemos que la cultura andina era una cultura de trabajo, pero un concepto de trabajo muy distinto al que se tiene hoy en día, ¿no? Entonces, eso es el Ayin Munai, que implica también la compasión y el amor por cada uno de los seres vivientes al entender que todos somos nosotros. Y esto lo entendemos cuando vamos profundizando en la cosmovisión andina, en la vida en comunidad, en la reconexión con lo que realmente es esencial en nuestra vida. Cuando yo les preguntaba quién eres, lo que estoy buscando es que cada uno de ustedes se pueda encontrar a sí mismo. Y donde ustedes se encuentran, nos encontramos. Cuando te encuentras, me encuentras. Cuando te encuentras, lo encuentras. Y cuando me encuentro, te encuentro. Porque llegamos a un punto en el que no hay diferencia entre tú y yo, no hay diferencia entre yo y la montaña, no hay diferencia entre yo y las aves o las hormigas. Eso es encontrarse. Pero es fácil decirlo, pero es más difícil entenderlo, aplicarlo y sentirlo. Cuando tú miras a tu alrededor y desapareces, es decir, cuando dejas de tener ese yo que siempre está allí detrás, cuando logras desaparecerlo, entonces te das cuenta que tú eres todo. Y el Chacanacuy, que significa cruzar, Chacanacuy viene de Chaca o Chacana. Chacana significa cruzar. En este caso yo los invito a cruzar del mundo o la filosofía occidental en que gran parte del mundo se encuentra hoy y cruzar el río, cruzar el puente hacia una nueva forma de conciencia, una nueva forma de entender la vida, una nueva forma de vivir. Y el asemejarse, que es el Masintincuy, Masichacuy y el Yananchacuy, porque cuando nos encontramos nos asemejamos. Hay Yuchacuy, que es integrarse, hacerse conciencia comunitaria. Cuando desaparece el individuo, se reintegra la comunidad y aprendemos a pensar en comunidad. El ser humano es un ser social. Y Curachacuy, que significa hacerse mayor, no en edad, sino en sabiduría, en conocimiento, hacerse mayor al entender la naturaleza y sus conceptos, al entender la razón por la que estamos aquí y la misión que tenemos, porque como seres vivos tenemos la misma misión que todos los seres de la naturaleza. Y lo que nosotros quisiésemos es que el ser humano, en vez de ser un destructor de la naturaleza, vuelva a encontrar su verdadera misión, y seamos como las hormigas, o seamos como los peces o como las aves. Cada una de ellas extiende la vida. En las plantas, por ejemplo, cada pequeña plantita está diseñada para extender la vida de sus compañeros, que son los hongos, los insectos, las aves. Las plantas se ayudan con los animales, se ayudan con los diferentes géneros de especie para continuar esto que llamamos biosfera, que es la capa de vida que está sobre el planeta y que nosotros llamamos Pachamama, porque Pachamama es todo lo que está vivo. Y recuerden que para nosotros vivo está todo, incluso las montañas, porque no puede existir la vida sin las montañas, sin los minerales, sin los diferentes elementos que existen en el mundo físico no orgánico o inorgánico. Ello es necesario. De hecho, desaparece la concepción entre orgánico e inorgánico, porque en realidad es una simbiosis que se da entre los elementos para crearse, para estar siendo, ¿no? Decimos que la vida siempre está siendo. En la siguiente fecha vamos a ver los principios de las relaciones comunitarias, el principio de la salud, que es el uso de las plantas medicinales, el principio también de la cosmovivencia, que es muy importante, y algunos principios de la fraternidad andina. Pakarin kama tu pananchis kama waiki panaikuna chayaita.